ya mismo con el ministro de Educación, Nicolás Trota, porque, por supuesto, vamos a hablar de las clases. Buenas noches, ministro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Larreta y algunas provincias volvieron a incumplir el decreto presidencial sobre las clases presenciales en el marco de esta pandemia. ¿Cuál es su reflexión al respecto de esta postura? El decreto que establece que en las zonas de alarma epidemiológica hay que sostener la no presencialidad. En el resto de las zonas de medio, baja y alta se puede transitar presencialidad. Pero nosotros, porque queremos despolitizar o despartidizar este debate, creamos indicadores objetivos, ¿no? Y las zonas de alarma epidemiológica son aquellas que tienen una tasa de incidencia de 500 casos positivos cada 100.000 habitantes, ¿no? Para poner un ejemplo, Alemania, el número es 330. Aquí tenemos uno de 500. ¿Cuánto tiene la ciudad de Buenos Aires? 1050. ¿Cuánto tiene la ciudad de Córdoba? 1099. O sea, más que duplica la tasa de incidencia que lo coloca en alarma epidemiológica y más que triplica la de Alemania. O sea, si fueran lugares de Alemania no tendrían clases. No, si fuesen gobernantes lógicos no tendrían clases, porque no es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad. Plantear la discusión presencialidad sí, presencialidad no. ¿Quién no quiere la presencialidad en la escuela? Yo he militado y he recibido críticas por derecha y por izquierda, vinculado a el empuje que le dimos a tener un inicio del ciclo lectivo en nuestra Argentina como no transitó ningún otro país de América Latina. Ahora, apenas impactó la segunda ola, implica también asumir decisiones distintas. Y vemos un Larreta que ha dejado de ser el Larreta que priorizaba conjugar el cuidado de la salud con la educación, con la economía. Quizás será el año electoral, donde Larreta está más especulando que esas decisiones afectan a su base electoral, porque no está asumiendo la responsabilidad de adoptar las decisiones acorde a lo que hace todo el mundo. Veamos, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Uruguay. Sí. Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, nadie puede decir que es un dirigente de izquierda, ¿no? Será un dirigente de centro derecha. Uruguay en el 2020 casi no sufrió impacto del COVID, recién ha finalizado el año. Tenían un cronograma de inicio de las clases en Uruguay, lo pusieron en suspenso y solo regresaron las clases en la ruralidad y en la semiruralidad. Estamos casi en junio y no hay clases en Montevideo y en Canelones, en las grandes urbes de nuestro país vecino. ¿Por qué? ¿Porque Luis Lacalle Pou no le importa la educación? No. Porque Luis Lacalle Pou es responsable, sabe que tiene que conjugar el cuidado de la salud en un momento donde además nuestro presidente se lo dijo una y otra vez a Larreta, que sus malas decisiones iban a tener un impacto en todo el territorio argentino. Y la segunda ola tiene un ritmo de contagio y de multiplicación mucho más violento que la primera. Entonces, como el año pasado nos teníamos que cuidar para robustecer el sistema sanitario, que con esfuerzo de todos lo logramos, este año tenemos que sostener los cuidados porque el horizonte de superar la pandemia está ahí nomás, ahora, que es acelerar la vacunación. La decisión de Larreta y de algunos gobernadores de no acatar el DNU sobre suspender las clases presenciales por un tiempo, ¿es una especulación electoral? No tengo dudas de eso, no tengo dudas. La verdad, hay que analizar en detalle lo que hizo Larreta. Larreta, el viernes que tomó la decisión de cumplir la ley, teníamos una realidad epidemiológica. Una semana después, ¿no?, toma la decisión de, nuevamente, selectiva, de incumplir la ley, de incumplir el DNU y la resolución del Consejo Federal de Educación. La realidad epidemiológica era similar. Y cuando él anunció suspensión de la presencialidad acompañando el DNU, dijo que era por 3 días, que por eso no iba a haber clases no presenciales. Suspensión de clases directamente. De clases, ¿Por qué? Porque fue el único distrito que suspendió directamente las clases. ¿Por qué? Porque yo creo que fue eso? Porque no hubo clases virtuales. No hubo clases virtuales. Claro. ¿Por qué? Porque eran solo 3 días. Él anunció que no importa lo que pase en el campo epidemiológico, lo que lo gobierna Larreta es la especulación, es la irresponsabilidad o será la presión de los sectores más reaccionarios de su propia fuerza política. ¿Por ejemplo, de quiénes? De Patricia Bullrich, que lo cuestionó el mismo día, que adoptó medidas restrictivas. Y parte de lo que vivimos
en una realidad que, por supuesto, nuestro gobierno no está exento de equivocaciones, como ha pasado en todo el mundo, en lo que es administrar algo inédito como es una pandemia, pero seamos claros, digo, desde ciertos sectores irracionales de la oposición, se han descalificado las vacunas, se ha puesto en debate la libertad, como si las medidas restrictivas se vinculasen a restringir libertades y es para cuidarnos. Entonces, la diferencia que observamos es que muchos de los que estaban al frente de los poderes ejecutivos en el 2020, en un año no electoral, tenían una capacidad de diálogo y de concertación que han abandonado. ¿Y cómo está el diálogo ahora, por ejemplo? ¿No? Se tomó esta nueva prórroga de volver a las medidas anteriores a estos 9 días, Larreta sigue adelante con lo que él decidió. ¿Hubo algún contacto de usted con la ministra de Educación porteña? ¿Están esos diálogos o no están? ¿Está todo roto? No, nunca tiene que estar roto porque nuestra escuela y el cuidado de la salud es mucho más importante de lo que pensemos cada uno entre nosotros. La verdad es que nosotros el viernes tuvimos una reunión del Observatorio para el Regreso Cuidado, Seguro a las Clases. No participó la ministra de la ciudad, envió una funcionaria del gobierno de la ciudad, sí participaron casi todos los ministros de las distintas provincias. Para nosotros es una decisión inentendible, injustificable. La historia y la responsabilidad política va a caer en algún momento sobre los hombros de Horacio Rodríguez Larreta, porque parte de la complejidad que estamos viviendo se vincula a no asumir la responsabilidad también de la fiscalización de las medidas que tenía que transitar la ciudad. Sí hablé, por ejemplo, con el vicegobernador de la provincia de Córdoba, que está a cargo del Ejecutivo, para intentar comprender la decisión de Córdoba. Córdoba tiene una tasa de incidencia, el Gran Córdoba, de 1099. ¿Y qué argumentaron? Que ellos tienen un sistema sanitario muy robusto. Pero la verdad esa no es la discusión, porque hay dos componentes. La norma es clara, tasa de incidencia y al mismo tiempo capacidad de respuesta del sistema sanitario. Ahora, ministro, ¿cuán importante se vuelve entonces la sanción de la ley que establece estos criterios por ley, digo, más allá del DNU, estos criterios objetivos, ¿no? No sé, ¿ustedes qué expectativa tienen? ¿Que se va a votar esta semana? Yo creo que es una herramienta que debería poner un marco de racionalidad a los próximos meses que nos quedan, que van a ser meses de complejidad, mientras seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Siempre que alguno no vaya a la justicia, digo. Bueno, pero eso es lo incomprensible. En un momento que estamos en una pandemia, en la herramienta que utilizamos durante todo el 2020, porque la suspensión de la presencialidad tuvo el mismo marco normativo durante el 2020 que el 2021. No es que hubo una innovación. Lo único diferente que hubo en su momento fue el que el primer DNU ponía el foco en la región metropolitana de Buenos Aires, porque era la que tenía la tasa de contagios más grande, mientras todavía no impactaba en el resto de la Argentina. El segundo DNU ya dejó de mirar al AMBA para establecer las coordenadas de la toma de decisión en todo el territorio argentino. De hecho, ministro, me alegra que haya mencionado la situación de la provincia de Córdoba, porque hasta donde uno pudo averiguar, sale poco la situación de Córdoba en los medios de la ciudad de Buenos Aires, pero la situación a mí me la describen como de catástrofe, y que el sistema de salud, de los más importantes, si no el más en términos de densidad de población, es el más importante de América Latina, está colapsado. Pero creo que Santa Fe también está muy mal, pero sin embargo postergan una semana más la no presencialidad. Yo he hablado con el gobernador Perotti el día viernes, con su ministra. El gobernador Perotti tiene la mirada de priorizar la presencialidad como la tiene nuestro presidente y la tiene este ministro, pero sabiendo la responsabilidad que tenemos. Acá no es un juego lo que estamos viviendo. Ahora, cada decisión nuestra tiene un costo. Ahora, ministro, en ese sentido, descartando la situación y la postura de Horacio Rodríguez Larreta, me parece que en la suspensión de la totalidad del dictado de clases esta semana quedó bastante clara. A mí me preocupa, y también se habla bastante poco, de la situación en la que están los y las docentes y también las familias, porque no pudieron sostener las medidas de paro por los descuentos, que era lo que les permitía cuidar su salud. Las familias, uno lo ve cotidianamente, están en la disyuntiva si mandar a los pibes a las clases o a la escuela presencial o no. ¿No hay algo más que el gobierno nacional puede hacer para proteger la situación de los y las docentes en la ciudad de Buenos Aires y para darle un poco más de certeza a las familias? Bueno, hemos enviado notas, hay presentaciones judiciales, hemos recabado denuncias de las familias. Son todas las herramientas que tenemos a mano. Hemos llamado al diálogo, a la reflexión, al jefe de gobierno de la ciudad de Larreta. Porque aquí
más allá de lo sanitario, más allá de lo epidemiológico, más allá de lo jurídico. Digo, una familia en la situación de alarma epidemiológica que estamos, o un trabajador que toma la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, que es una decisión difícil. Sí, porque frente a la no garantía de la no presencialidad en cabeza de la escuela y del Estado, se agranda la brecha de aprendizaje. Y esa es la presión que tienen las familias, más allá de la ausencia, ¿no? Del no presente que se le ponga, de la falta. Y es ahí donde yo lo hablé con la ministra, se lo planteé, como se lo he planteado a todos los ministros, no solo vinculado a los estudiantes que por la norma están eximidos de concurrir a la escuela por ser convivientes de alguien que tiene alguna enfermedad, para poner un ejemplo, pero en el marco de la empatía que tiene que tener cualquier gobernante. Y es ahí donde también está nuestra crítica a Larreta. A las apuradas se anuncian ciertas medidas en términos especulativos, cuando además dejemos en claro, ¿no? Juntos por el Cambio, en los 4 años de Macri, como en las 2 gestiones de Macri de jefe de gobierno y en la gestión y media que lleva Larreta como jefe de gobierno, se ha caracterizado por una disminución constante en la inversión educativa. Y es ahí donde también nosotros estamos en un proceso de recuperación de la inversión educativa, en parte en algo que ha desnudado la pandemia. No solo la desigualdad en términos generales, sino también la desigualdad en el acceso a la tecnología y a la conectividad. Bueno, eso le quiero preguntar. ¿Cuándo vamos a escuchar a todos los ministros de educación sin signo político debatiendo sobre educación? Y no clases presenciales, sí, no tironeados en el medio de una pandemia, una crisis social y económica muy fuerte, profundizada por la pandemia. ¿En qué momento vamos a escuchar sobre políticas educativas, sobre qué escuela queremos? Es que nosotros estamos trabajando eso. Digo, obviamente el barro de la discusión es lo menos importante, porque yo no quiero discutir presencialidad sí, presencialidad no, porque la decisión no es mía. La decisión es de los epidemiólogos y los sanitaristas, ¿no? Una decisión que defina en qué momento tener la presencialidad en cabeza del ministro de Educación es una responsabilidad. Por supuesto, cuando yo me siento en la mesa, trato de generar las condiciones para la mayor presencialidad en términos responsables. Ahora, nosotros, y lo anunció nuestro presidente, y estamos terminando de delinear, trabajando en diálogo con todas las provincias, una nueva ley de justicia educativa, que es una nueva ley de financiamiento educativo. 6+2, 6% de invertir de toda nuestra riqueza en la educación obligatoria, 2% en la educación superior, terciaria, universitaria y la formación de los docentes. La inversión prioritaria es condición indispensable, pero también tenemos que discutir lo que planteas vos. ¿Qué escuela queremos para la pospandemia? Sí, porque además vos hablabas de la brecha. Y este es un país desigual, estructuralmente desigual. Lo hemos hablado en otras ocasiones acá con vos en el programa, que la pandemia eso lo profundizó, y las clases presenciales y virtuales también lo desnudan, porque no es lo mismo una persona que tiene una computadora o un celular con conectividad en su casa y la gran mayoría del país que no acceden a eso para tener educación. No, y agrego algo más, quizá padres y madres de ciertos sectores tienen menos nivel de alfabetización que los propios pibes que pudieron. Ese es el principal condicionante, la trayectoria educativa de la mamá, porque en 9 de cada 10 hogares quien asume el acompañamiento educativo es una mujer, ¿no? Pero además lo que desnudó es la desigualdad, pero también creo que tiene que ser un aprendizaje social irrenunciable, que la responsabilidad de enfrentar la desigualdad es del Estado. Y nosotros, para poner un ejemplo, estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en la fabricación de 633.000 netbooks, en fábricas que estaban cerradas, que hemos vuelto a abrir, con 8 empresas argentinas. Triplicamos la inversión en nuestro plan de conectividad. Las becas Progresar, creció la inversión este año 173%. Vamos este mes ya a garantizar las becas Progresar a más de 600.000 jóvenes. En mes de julio van a ser 800.000 y aspiramos a llegar a 1 millón. ¿Por qué? Porque las becas Progresar acompañan la terminalidad de la educación obligatoria, la formación para el trabajo y el acompañamiento de la trayectoria universitaria. Es un aporte dinerario, el acompañamiento de la trayectoria, pero además necesitamos, ¿no?, la acreditación por parte de la institución educativa. Y en eso venimos trabajando. Ahora, nosotros creemos, que la experiencia tan dolorosa de los 4 años de retroceso que caracterizaron la gestión de Macri, que ayer lo escuchaba hablar en un programa de educación, debería permitir a todas las fuerzas políticas acordar un rumbo educativo y que después cada gobierno pueda establecer
alguna prioridad distinta. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué se va Macri, llega Alberto, se fue Cristina y no hay una continuidad de políticas públicas en común, en este caso, para mejorar la educación y el acceso a la educación? Bueno, eso es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Por qué había una ley, que era la Ley de Financiamiento Educativo, para poner un dato objetivo, que cumplimos por primera vez en el 2015 con compromiso de las 24 jurisdicciones educativas y el Estado Nacional, nos permitió llegar al 6,1% de inversión de nuestro Producto Bruto en educación? Vino Macri y cayó. La inversión encabeza el Estado Nacional 33%, encabeza las provincias en promedio 16%. 1,4 de nuestro Producto Bruto Interno en 4 años. Eso implicó caída de salario, abandono de la infraestructura, ya no más computadoras, no más libros, peor formación para nuestros docentes. Entonces, parte de lo que nosotros estamos planteando, porque parece ser que en Argentina la ley está hecha para ser incumplida, porque si había una ley y se abandonó, ¿qué estamos proponiendo en esta ley de justicia educativa? Una comisión bicameral de seguimiento constante, que se prendan todas las luces rojas cuando cualquier jurisdicción deja de priorizar la escuela, porque la escuela es la principal, no la única, pero sí la principal institución de ruptura de la desigualdad. Y hay algo que para nosotros es central, la escolarización temprana. Cuanto antes un niño, una niña ingresa a la escuela, más capacidad de transformación de su vida tiene. Por eso queremos hacer también obligatoria la sala de 3. Estamos invirtiendo este año un aumento de 700% en la construcción de escuela de educación inicial, y antes que termine la gestión del presidente Alberto Fernández vamos a lograr cumplir la efectiva universalización de la sala de 4, que cada niño pueda a los 4 años acceder a una escuela de educación Nicolás, inicial. 2 frases que ayer dejó el expresidente Macri sobre las que te quiero preguntar. Primero dijo que ustedes están privilegiando el vínculo con los gremios y no con las familias y los pibes. Y después dijo algo bastante particular que llamó mucho la atención, que él en gestión, 7, 8 de la noche, terminaba las tareas y le entraba a una... Cerraba todo y veía Cerraba Netflix. todo, le entraba a Netflix y después, bueno, continuaba. En función de lo que vos sabés, es la experiencia de gestión y hablar con un presidente, digamos. Sobre estas 2 cosas que dijo Macri ayer, te quiero preguntar o pedir una reflexión. No, en primera instancia, cualquier transformación de nuestra escuela implica consensos. Yo creo que Macri tiene una mirada de el patrón de estancia, el dueño de la empresa, ¿no? ¿Es uno de los reaccionarios que presiona a Larreta, Macri? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y aparte, veamos lo que fueron sus 4 años de gestión de gobierno, que se caracterizaron por el conflicto innecesario. No, por supuesto, la política educativa la marca los gobiernos, ¿no? Pero tiene que haber diálogo, porque cualquier transformación de nuestra escuela ingresa al aula de la mano de los maestros. Y nosotros, uno de los plexos normativos que queremos discutir es una ley, una nueva ley de formación y carrera docente. Ahora, Nicolás, porque ¿qué va a llamar pensás el salario de Macri? también. ¿Qué pensás de Macri, de un expresidente que dice lo que dice así en televisión? Que labura de 7 a 7. De 7 a 7, la verdad que es incomprensible, ¿no? Porque uno ve la carga que tiene nuestro presidente, que tiene uno como ministro, ¿no? Que no tiene la responsabilidad ni la mirada integral que tiene un presidente, y uno sabe que no puede trabajar menos de 15, 16 horas por día, ¿no? Y que mucho más uno asume una responsabilidad porque sabe que es una... ¿Qué quiere decir? ¿Que es vago? Sí, o que no tenía conciencia de la responsabilidad o no le ponía el cuerpo al desafío que teníamos por delante como sociedad. Porque uno sabe, ¿no? Y es parte a veces que es la discusión que uno tiene yo tengo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, ¿no? De irme de mi casa 8 de la mañana, 7 y media de la mañana y volver 10, 11 de la noche, no tener vacaciones. Es una temporalidad, es una responsabilidad transitoria que uno tiene que asumirla, y mucho más en un momento tan difícil como este. La verdad es, creo que ningún presidente del mundo debe cortar sus actividades, me imagino, a las 7 de la tarde, por el nivel de exigencia y de toma de decisión que uno tiene que tener todos los días en un país, aparte recordemos, que se caracterizó en la gestión de Macri por una situación económica, social tan negativa para toda nuestra sociedad. Te hago una pregunta que tiene que ver por ahí, menos de fondo, pero con la proximidad en el tiempo. ¿Qué va a pasar con las vacaciones de invierno? Porque hoy hablaba con algunos funcionarios del gobierno de la ciudad y tenían 2 planteos. Por un lado, la posibilidad de adelantarlas en el tiempo, creo que están previsto el calendario a partir del 15 de julio, y otros, alargarlas, es decir, sumar por ahí la semana de
actividad de capacitación docente, agregarla a las vacaciones, cuestión de extender el periodo, sobre todo por la cuestión del frío, ¿no? Porque en las escuelas es obligatorio tener las aulas en las ventanas abiertas. Digo, sí, las ventanas con 5 centímetros ya puede haber ventilación cruzada. Digo, tenemos un análisis que hizo el CONICET muy serio sobre eso, pero ¿qué estamos haciendo sobre las vacaciones? Sí. Primero, nosotros queremos que cada decisión se vincule a las posibles proyecciones que tenemos de esta segunda ola que estamos teniendo y del proceso de vacunación. Si lo que nos dicen los epidemiólogos, y lo hablaba con la viceministra de Salud y con la directora nacional de epidemiología, porque nuestra ministra estaba en México y en Cuba con el tema de las vacunas, toda una proyección que nos permita por región argentina tomar la mejor decisión. Si adelantando las vacaciones ganamos en vacunación y en la disminución de la circulación de personas, y eso puede mejorar los indicadores, es una posibilidad que estamos... Es una posibilidad que estamos hablando... ¿Para cuándo sería, por ejemplo? Bueno, estamos hablándolo con todas las jurisdicciones en un país muy extenso. No es lo mismo los fríos de la Patagonia que los del norte grande. Por eso va a ser una decisión que nos permita robustecer la presencialidad posterior. Bien. Bueno, ministro Trota, muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.